Hola amigos de Contravista, estamos aquí con Marisol Águila Betancourt. ¿Qué cambios has observado en la producción y la visibilidad del cine hecho por mujeres en los últimos años, ¿no? Sí, yo noto desde hace un tiempo ya la aparición de mujeres latinoamericanas, principalmente documentalistas. Hemos sabido que el género documental genera más espacio, más posibilidades para que se visibilice el trabajo de las mujeres. Están haciendo un trabajo realmente muy interesante, cruzando cuestiones más autobiográficas del ámbito privado con una variable política y con un enfoque más histórico. Y en ese sentido creo que las argentinas han sido bastante pioneras con El silencio es un cuerpo que cae, por ejemplo, y eso se ha generado un movimiento de recuperación de archivos que me parece súper interesante, porque yo creo que no todas las mujeres que dirigen, pero las que sí lo hacen y tienen conciencia de género, de verdad que tienen un sello muy particular. De hecho, en este mismo festival está Tatiana Fuentes, peruana, con La memoria de las mariposas, y ahí tú puedes ver justamente cómo se hace este cruce a propósito de los archivos, en este caso del genocidio Caucho en la Amazonía, y cómo eso también va incorporando una variable más familiar luego. Pero yo siento que las mujeres están haciendo un trabajo muy arqueológico, muy antropológico de búsqueda que permite hacer un reconocimiento a la memoria histórica de nuestros pueblos y también visibilizando a las mujeres dentro de ese proceso. Así que creo que vamos bastante bien encaminadas en ese sentido. ¿Y tú crees que hay una relación inequívoca, muy estrecha, mucho más del lado de las mujeres con el cine de derechos humanos y de memoria y discusión social que de los varones, o no necesariamente es así? Hay que entender que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y las mujeres no son minorías, somos mayoría, pero sí pertenecemos a grupos históricamente discriminados en nuestras sociedades patriarcales, como por ejemplo las comunidades indígenas, como la diversidad sexual, como algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, cuando una mujer tiene la cámara, visibiliza temáticas que probablemente los hombres hacen bastante menos, sobre todo con este agregado que comentábamos más desde lo cotidiano, desde lo familiar, desde aquello más pequeño tal vez, o mirar grandes procesos políticos, históricos, con un enfoque más cotidiano. Por ejemplo, 1976, que es una ficción chilena de Manuela Martelli, que además es actriz. Ella, por ejemplo, vio el golpe de Estado, pero desde la visión de una mujer y de lo cotidiano. Entonces creo que son esas miradas faltantes las que las mujeres ubican y ponen en cuestión cuando toman una cámara. Por ejemplo, la panameña Ana Andara es un trabajo muy íntimo en Querido Trópico, que está protagonizado por Paulina García, que se llevó el premio a Mejor Interpretación en Biarritz, justamente por el papel de una mujer que va perdiendo su desarrollo cognitivo, y que está el tema de los cuidados también. Por medio, sí. Como en la medida en que tú no puedes seguir siendo la misma, son otras las mujeres que van cuidando. También está Naira Illich, que es chilena, con El cuerpo celeste, donde la protagonista justamente es una mujer, una niña, en tiempos de transición democrática, fines de los 80, saliendo de la dictadura de Pinochet y el proceso de la vuelta a la democracia en los 90, y el punto de vista justamente de una niña que vive una pérdida en ese periodo histórico. Entonces, insisto, cuando hay mujeres que están haciendo dirección de cine, se visibilizan otros personajes que, como bien sabemos, tienen que tener la claridad de que tengan su propio cuento, su propio relato, sin depender de un hombre, sin ser la pareja o sea, que tengan sus propias historias, ¿no? El test de Brecht lo plantea así, y hay varias que sí la están cumpliendo con esa línea. Marisol, a mí me llamó mucho la atención Un poeta. Notable, excelente película colombiana. Tiene una mirada latinoamericana muy particular y además tiene esta mirada del tema de el artista y el fracaso. Yo no sé si tú ves algo más dentro de esa película que te haya gustado tanto. Sí, me impresionó el montaje, ese corte directo al inicio, esa rapidez, como que seguimos
a este Oscar Restrepo por las calles de Medellín, que es un personaje tan hermoso, tan genuino, un poeta maldito, ¿no? Sin trabajo, vive como ha llegado con su madre, tiene puros problemas la hija, le tiene vergüenza y pena, y de verdad el arco dramático de él es súper interesante porque hay mucho humor negro, porque además entiendo que el propio director pensó en los propios desafíos que tenía él como artista para reírse de sí mismo, y también todo lo que pasa actualmente en la sociedad, que no es tan fácil de ver para una feminista cuando ridiculizan algunas situaciones, pero en el marco general de la película me parece que funciona muy bien. Creo que, bueno, está teniendo un buen recorrido, además cine colombiano, además un actor natural que es sobrino de un amigo del director, entonces hay mucha frescura, es muy genuino. Vieron que aparece por ahí Víctor Gaviria en una de las, el director colombiano aparece ahí también como público en una de las sesiones de esta escuela de poesía. Cuando la vi, hay algo también que captaba que era la película, cuando lo que tú decías al inicio, que tiene este corte acelerado, Sí. pero cuando se enfoca en la chica, en la alumna, la cámara se vuelve más lenta. La cámara como que en verdad la poesía está en ella, ¿no? Porque la cámara la toma ella en su caminata hacia el colegio y todo, ahí el ritmo desciende totalmente. Me parece a mí que es como para mostrar que en esta niña sí está la verdadera poesía, ¿no? Es como que ella, sin quererlo, encarna eso, y a mí sentía que eso la cámara me transmitía eso al ver esos cambios de velocidad. Coincido, y también está el recuperar la escritura, por ejemplo, a mano, con el cuadernillo brillante, y tiene mucha importancia en la comunicación entre las dos niñas, ¿no? La hija de este poeta maldito y ella. Es como, además con lo que tú mencionas, como conozcámosla a ella, más allá de llevarla y postularla al premio, es su universo, un espacio propio para ver qué es lo que ese tipo de niñas está pensando y queriendo para sí misma también, ¿no? Ahora, pensando en otra película que nos llamó la atención bastante, El agente secreto, me pareció a mí la película como que una gran demostración de técnica y de cinefilia. Absolutamente, absolutamente. Yo siento que Cleber Mendoza Filho recolecta, por así, condensa todas sus principales preocupaciones de su filmografía de los últimos años. O sea, como tú bien dices, la cinefilia. Además, la arquitectura de los cines aparece también como en los fantasmas, ¿cómo se llamaba la anterior? Retratos fantasmas. Retratos fantasmas, que también ocurre en Recife, tal como esta película también, la cinefilia, la memoria, ¿no? Pero está muy bien lograda, es muy, está redondita, como decimos, ¿no? O sea, son 2 horas 40, parece casi una serie, pero tú te trasladas a la época de la dictadura en Brasil, y también tiene muchas líneas muy distintas, ¿no? La resistencia, la memoria, hasta los mitos urbanos, la historia de la pierna peluda. Me comentaban por ahí que efectivamente en esa época ocurrió que hubo una pierna peluda, a propósito, bueno, no sé si te la habrá comido el tiburón como aparece en la película o no. Y ahí juega con el terror, ¿no? Sí, otro género, entonces está muy bien lograda, muy bien lograda. En el fondo de la historia es como que una cosa que le interesa, creo que Cleber, también es la violencia, ¿no? O sea, dentro de la historia que juega con tantos géneros, algo que está muy, muy marcado es la violencia que está como que innata ahí siempre entre nosotros. O sea, desde el momento en que el protagonista es perseguido, está en riesgo su propia vida, la violencia institucional que también vemos de la policía, ¿no? Y todos estos lugares oscuros o estas alianzas oscuras que tiene, la violencia también económica respecto de estos ricachones que se hicieron millonarios durante, como en el caso del que va a la universidad, que estaba pensando en su negocio. Bueno, hay que hablar de la violencia de la pierna peluda y del tiburón, pero también a propósito de tu reflexión me parece interesante la violencia, por ejemplo, en el caso de las inmobiliarias que veíamos en Aquarius, cuando el personaje de Sonia Braga justamente tiene que enfrentar solitariamente una violencia institucional de inmobiliarias que quieren quitarle su departamento. O sea, como tú dices, está permanentemente ahí también ese tópico.
que funciona muy bien. La última película que vamos a comentar, que a mí me gustó mucho también, es Los Años Salvajes. Ah, Una Andrés película Nazarala, chileno. que acá en el festival ha pasado un poquito desapercibida, pero me pareció como esas pequeñas joyitas que uno encuentra, ¿no? Tú que eres de Chile, ¿qué nos puedes comentar más sobre esa peli? Sí, esa peli yo creo que es un ejercicio tan hermoso de una reflexión sobre la amistad, sobre la decadencia. Recordemos que Ricky Palas, que es un cantante de la nueva ola, que en Chile efectivamente existió esa nueva ola, y ahora es parte de la decadencia del puerto, ¿no? Se van cerrando estos locales donde él ya no tiene espacio para el canto, pero también, especialmente en la segunda parte, hay una reflexión sobre las masculinidades, que es la lectura que a mí me gusta darle desde el feminismo también, porque ahí uno puede mirar los vínculos de los personajes con otros lentes. Es bellísima la reflexión que hacen ellos cuando viajan un poco al bosque o al campo, tienen esas charlas, esas conversaciones, y ese cariño genuino, no desde la competencia como con el otro cantante mexicano, sino desde el cariño, y eso está muy bien. Andrés es un escritor, lleva 3 novelas, es crítico de cine y además director, entonces tiene una reflexión interior muy potente sobre estos personajes perdedores, por así decirlo. Hay una clara influencia de Kaurismäki también en la fotografía, en las bandas, en esta música de estos tugurios, de esos bares, de estos ¿no? bares decadentes, que así es Valparaíso, así que ha sido una película muy hermosa. Y también estuvo acá en Chile, o sea, aquí en Perú, perdón, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora, que eso fue un fenómeno impresionante. O sea, de verdad es muy difícil llevar a público a películas chilenas. Y con Denominación de Origen se generó un fenómeno muy interesante respecto de lo genuino, ¿no? Personajes que son actores y actrices naturales, el tío Lelo, que es un guaso de campo, y es toda una pugna por la longaniza, pero es mucho más que eso, finalmente. Hay risas, pero el fondo tiene que ver con una causa. Y en ese sentido, la actriz ahí, que es Luisa, ella efectivamente es una dirigente social, no de San Carlos, sino que de Valparaíso, y es súper interesante porque es algo que no se ha considerado mucho, pero yo diría que es la primera película chilena donde una mujer trans hace un personaje que no lo es, donde no es tema. Y eso es fantástico porque hasta ahora no lo habíamos tenido. Sí, en ningún momento se menciona que sea trans. Da lo mismo. Es una persona más, un personaje más. ¿Sí? Sí, y es aclamada, es querida. Yo le digo, candidatéate, ¿va? No, claro, que me dicen, no, solo quiero hacer cine. Así que fue muy, muy bonito ese fenómeno. Para despedirnos, cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde te podemos leer ahora. En Instagram, bueno, Marisol Águila, en el Agente Cine, y en mi blog que se llama Democracine, donde hago análisis también, principalmente de cine latinoamericano, cine chileno, cine feminista. Entonces, ahí te seguimos. Muchas gracias por la oportunidad.